Me llamo Elena Vidal y tenía 36 años cuando desperté de un coma de 5 meses en una habitación de hospital completamente vacía, sin flores, sin abrigos en la silla. Mi padre y mis hermanos habían desaparecido y lo único que mi familia dejó fue una nota pegada al jarro de agua. Decía: dejamos de pagar, sobrevive la ley, como 20 veces hasta que mis manos dejaron de temblar. Una hora después mi abogado entró con un hombre de traje negro y ese hombre dijo una frase que iba a quemar todo lo que mi familia creía saber de mí. Tu padre se fue demasiado pronto, dijo. Nunca conoció tu secreto más grande, porque eso es lo que pasa cuando eres la callada, la que paga todo. La gente asume que sabe exactamente cuánto vales. Mi padre estaba a punto de descubrir que se había equivocado durante 6 años y lo que pasó en ese juzgado en septiembre todavía se comenta en mi pueblo. Pero antes de contarte lo que dijo el hombre de traje negro, necesitas saber lo que yo enterré 6 años antes de cerrar los ojos. Bienvenidos a Hidden Empire, Tales, donde la persona más callada de la familia nunca es tan débil como todos piensan. Si las historias de familia, traición y límites que cuestan caro te tocan el corazón, déjame un comentario y suscríbete, porque esta historia empieza con una nota y termina con una firma. Llevaba 12 años trabajando como enfermera en ese mismo piso, así que sabía cómo se ve el cuarto de un paciente querido. Globos desinflados en la esquina, tarjetas de buenos deseos, dibujos de nietos. La mujer del cuarto de enfrente tenía visitas tan constantes que podías poner el reloj con ellas. Mi cuarto tenía un jarro de agua, una nota y un silencio que llevaba tiempo instalado ahí. Marisol, quien trabajaba conmigo desde hacía 8 años, fue mi enfermera de día cuando por fin volví del todo salir de un coma. No es como en las películas, subes despacio durante semanas como un buzo que no puede apurarse, pero esa mañana fue la primera en que mi cabeza estuvo lo bastante clara para entender lo que veía, y Marisol no podía mirarme a los ojos. ¿Dónde está mi familia?, le pregunté. Ella se puso a ajustar el suero. Elena, cariño, toma agua. Ahí fue cuando vi la nota escrita con bolígrafo azul en mayúsculas, presionada tan fuerte que rompió el papel en una letra. Conocía esa letra, la había visto en tarjetas de cumpleaños y en papeles de préstamo que yo había firmado como aval. Mi hermano Mateo escribió esa nota, pero alguien tuvo que sostener la cinta y alguien tuvo que quedarse en la puerta y dejar que pasara, y alguien los había criado a los dos. Una nota así no se escribe en un mes malo, se escribe en 15 años. Y empezó la primavera en que murió mi madre. Yo tenía 19 años, a mitad de mi primer año de enfermería, y ella se fue en 11 semanas. Cáncer de ovario rápido y cruel. Mi madre era el centro de la familia, todos los cables pasaban por ella. Cuando murió alguien tenía que tomar las líneas y mi padre miró alrededor de la cocina y sus ojos se posaron en mí. Mateo tenía 23 años y alergia a la responsabilidad. Paula tenía 14 y todavía era una niña, así que me tocó a mí. Terminé la escuela, tomé un trabajo en el hospital del condado y empecé a pagar en silencio como lo habría hecho mi madre. Techo nuevo para la casa cuando tenía 25, el seguro extra de mi padre cuando el negocio tuvo un mal año, la fianza de Mateo una vez y su préstamo del auto 2 veces, los libros de Paula cada semestre. Hice la cuenta una sola vez y paré porque el número me hizo sentir algo que todavía no tenía nombre. Y mi padre, Héctor Vidal, 63 años, dueño de una viña de tercera generación, me ponía la mano en el hombro cada Navidad y decía siempre lo mismo: tú siempre fuiste la fuerte. Cargué esa frase como una medalla durante años, me la repetía en turnos dobles en el estacionamiento a las 2 de la madrugada, esperando en el teléfono con el banco. La fuerte me tomó 15 años, un coma y un pedazo de cinta adhesiva para finalmente escuchar esa frase como lo que realmente era. No era una medalla, era una etiqueta de precio, y el precio subía cada año. Imagina una cena de domingo un año antes de mi accidente, porque te cuenta todo sobre cómo funcionaba nuestra familia. La cocina de la casa vieja con las cortinas amarillas que cosió mi madre todavía colgadas en la ventana. Mi padre presidiendo la mesa. Mateo con 37 años hablando de su negocio de maquinaria agrícola y de cómo estaba a punto de despegar. Siempre estaba a punto de despegar. Paula con 28, dulce y radiante, contando historias de su salón de clases, la única persona en esa mesa que alguna vez me preguntaba cómo estaba mi semana, y yo en el fregadero antes del postre lavando ollas que nadie me pidió lavar, con mi chequera en la cartera como un arma de servicio. La rutina nunca cambiaba entre el pastel y el café. Mi padre aclaraba la garganta y mencionaba mirando por la ventana que Mateo tenía un trimestre difícil, que el negocio necesitaba un puente, que la familia sostiene a la familia, y yo sacaba la chequera mientras todos de repente encontraban el mantel. Fascinante ese domingo en particular. El número que puso sobre la mesa era más grande de lo normal y algo en mí, algún músculo cansado, se resistió un momento. Déjame pensarlo, dije. Pareció que había disparado un arma en esa cocina. Mateo soltó una risa corta y vacía. Mi padre dejó el cuchillo de trinchar y me miró como se mira un poste que se movió. Pensar en que dijo despacio: la familia no es algo que se piensa. Firmé el cheque esa misma noche, pero quiero que recuerdes esa duda porque resultó que sabía algo que yo todavía no sabía. 6 años antes de mi accidente, cuando tenía 28, mi padre casi pierde la viña. Me enteré por accidente, una carta certificada olvidada en el asiento del camión mientras él estaba en el establo. El banco iba a ejecutar la deuda, $148,000, 90 días, lenguaje de ejecución hipotecaria. En la segunda página, mi padre había estado refinanciando esa tierra en silencio durante una década para cubrir años malos y los desastres de Mateo, y lo había escondido todo. Hubiera dejado que el condado se llevara la cocina de mi madre antes que dejar que los vecinos lo vieran fracasar, así que hice lo que hace la fuerte: fui a ver a un abogado del pueblo con un traje gris más viejo que
Yo y armamos una pequeña máquina silenciosa, una empresa llamada Cetria Propiedades, nombrada por los halcones pequeños que cazan en los límites del terreno. Cetria pagó la deuda completa, 90.000 de eso era mi parte del seguro de vida de mi madre, dinero que nunca había tocado. 58.000 eran todos mis ahorros de 12 años de enfermería. A cambio mi padre firmó la escritura a nombre de Cetria, una empresa de inversión agrícola, y arrendó la tierra de vuelta por $1 al año. Sabía que había perdido la viña, solo nunca supo quién la había rescatado. Esa fue mi única condición y le hice jurar al abogado que mi padre nunca podría saber que Cetria era yo, porque si lo sabía la vergüenza lo mataría o me odiaría, y sinceramente no podría decirte cuál de las dos cosas me daba más miedo. Así que mi padre firmó la tierra sin decirle a sus hijos y yo la compré sin decirle a mi padre, y dos secretos se durmieron en el mismo cajón del archivo del abogado y ahí se quedaron 6 años. El accidente pasó un martes de diciembre, acababa de terminar un turno de 12 horas, 3 ingresos, un código que perdimos y manejaba a casa por la carretera rural pasada la medianoche. El hielo negro no avisa el camino, simplemente deja de ser camino. Me dicen que el auto dio 2 vueltas y terminó en un campo y que el oficial que me encontró pensó que ya estaba muerta. Lesión cerebral traumática, la muñeca destrozada, 3 costillas, un pulmón contusionado. Los cirujanos hicieron su trabajo y luego mi cerebro bajó las persianas y colgó un cartel que decía cerrado hasta nuevo aviso. Aquí está el chiste que nunca pude reír. Yo era la enfermera que le insistía a todos con el papeleo, les decía consigan su poder notarial, cariño, elijan a su persona mientras están sanos, y mi propio archivo estaba vacío. Estaba soltera, sin hijos, 34 años, sana, y mi persona iba a ser la Elena futura que se encargaría de eso después de las fiestas. No puedes firmar un poder notarial estando inconsciente, nadie puede, así que el hospital hizo lo que hacen los hospitales y el tribunal hizo lo que hacen los tribunales. Cuando no hay papeles, buscó al pariente más cercano. En 3 semanas una jueza firmó una orden nombrando a mi padre mi tutor de emergencia y curador de todo lo que yo poseía, mi cuenta corriente, mis ahorros, $52.000 reconstruidos turno a turno en los 6 años. Desde Cetria, mi apartamento, mi auto, mi correo, cada llave de mi vida entregada por un tribunal bien intencionado a un hombre que había creído toda su vida que el dinero de una hija era simplemente dinero familiar que ella guardaba. Tuve que armar los siguientes 5 meses después con registros y con lo que vio Marisol, y te lo cuento tal como me lo dieron frío. En enero los 3 visitaban casi todos los fines de semana, mi padre sentado con el sombrero en las manos, Paula leyéndome. Marisol dijo que hasta Mateo iba. En febrero los médicos empezaron a usar palabras más largas y uno dijo la frase que cambió el clima. Puede que nunca recupere una función significativa. Las visitas se hicieron más escasas. En marzo empezaron a aparecer retiros grandes en el registro de curatela, coordinación de cuidados, administración de propiedad, gastos familiares relacionados con la paciente. En abril entregaron el contrato de mi apartamento, mis muebles fueron a parar al garaje de Mateo, cortaron mi teléfono. Quiero ser justa porque la justicia me importa. Las facturas médicas eran reales, mi seguro cubrió lo peor y los trabajadores sociales ya habían empezado el papeleo para cuidado a largo plazo. Nadie estaba hipotecando nada para mantener mi corazón latiendo. El dinero que mi padre movía no iba a mis máquinas, iba por otra puerta. Y luego la primera semana de mayo vinieron por última vez. Marisol estaba de turno, bajaron las tarjetas, me dijo, y la foto de mi madre del alféizar. Mi padre se quedó parado al pie de mi cama un largo minuto solo y lo que sea que me dijo nadie lo escuchó. Luego Mateo pegó la nota al jarro de agua y mi familia salió al estacionamiento y manejó de vuelta a casa. Todos se fueron, dejamos de pagar Sobrevive. 8 días después, un martes por la mañana, mis ojos empezaron a seguir a Marisol por el cuarto. 8 días no pudieron aguantar la cuerda, 8 días más, y gracias a Dios no lo hicieron porque desperté sin deberles nada. Así que ese era el cuarto en el que estábamos, yo apoyada en almohadas todavía sin poder acomodarme, sola, una nota en mi regazo. 3 semanas de mañanas lúcidas, detrás de mí un cuerpo que tenía que volver a aprender a subir escaleras, y entró el abogado, traje gris ahora más viejo, cargando la misma carpeta de cuero de siempre, y detrás de él un hombre que nunca había visto. Alto, callado, traje negro, con esa calma que solo enseñan las oficinas. Cara, se sentó y tomó mi mano, cosa que él nunca hace. Elena dijo, este es Ricardo Fon, el oficial fiduciario de mi firma, administra Cetria. Miré al extraño que había guardado mi secreto más grande en un archivador y Ricardo me miró y dijo lo más extraño y amable que alguien me había dicho en 5 meses. Tu padre se fue demasiado pronto, dijo, nunca conoció tu secreto más grande. Luego puso una sola hoja sobre la manta y no era una factura ni un registro, era una impresión de un anuncio inmobiliario, la casa de mi madre, las peonías de mi abuela floreciendo en él. Porche, en la foto bajo un cartel que decía próximamente y un precio de $310.000. Mi familia no solo se había ido, estaban vendiendo la viña para rescatar el negocio de Mateo y lo hacían rápido, y había un pequeño problema que ninguno de ellos, ni mi padre ni mi hermano ni un alma en esa familia sabía que existía. La gente que vendía esa tierra no era la dueña era yo. Antes de decidir nada quería ver el daño todo junto, pedí el registro de curatela que mi padre tenía que llevar por orden del tribunal y lo leí como leo resultados de laboratorio despacio, y 2 veces cuando entré en coma mi cuenta de ahorros tenía $52.000. La mañana que leí ese registro tenía 3.100, casi 49.000 habían salido de mi vida mientras dormía, y el registro vestía cada dólar con un disfraz de papel. Coordinación de cuidados, $800 al mes.
Pagados a mi padre administración de propiedad para un apartamento que había sido vaciado, tarifas de almacenamiento pagadas a Mateo por guardar mis propios muebles en su propio garaje y luego mi favorita una sola línea en marzo, apoyo familiar diverso relacionado con la recuperación de la paciente, $9.800 redondo como un plato. Dejé esa página y miré por la ventana un rato. Hay una sensación específica cuando un número confirma lo que tu instinto ya sabía hace años. No te derrumbas, se asienta como un diagnóstico que ya esperabas. Mi padre no había entrado en pánico y agarrado dinero en una crisis. Las entradas eran mensuales, prolijas, pacientes. Lo había hecho como araba, en líneas rectas, como un hombre haciendo trabajo ordinario en una temporada ordinaria. Llamé a mi padre desde el pabellón de rehabilitación 2 veces, sonó sin respuesta. Llamé a Paula y contestó al 5.º tono con la voz ya preparada. Antes de que yo dijera 2 frases, ella dijo bajito como leyéndolo de una tarjeta: papá dijo que ibas a intentar culparnos, dijo que los médicos les habían dicho que no quedaba nada de ti, luego empezó a llorar y colgó: nada quedaba de ti. Pasé toda la noche con esa frase y por la mañana ya había entendido lo que había debajo. Alguien había estado manejando la historia. Mi padre por fin me devolvió la llamada un jueves y abrió como quien abre un portón atascado con el hombro. Dicen que ya estás despierta, sin saludo, sin nombre. Le dije que sí y luego tuve la cortesía de preguntar directamente: papá, ¿a dónde fueron mis ahorros? No dudó ni un segundo, las cuentas nos estaban comiendo vivos. Elena, tu cuidado, los viajes de ida y vuelta, a guardar tus cosas. Hicimos lo que cualquier familia haría, cada palabra nivelada, razonable, gastada de tanto usarla. Le dije que él hospital estaba cubierto, que había visto el registro, que sus facturas y las mías no parecían comprar en las mismas tiendas. Silencio y luego su voz bajó al tono que usa con el ganado nervioso: ¿quieres contar centavos contra tu propia familia después de todo lo que esta familia hizo por ti? Me reí, no pude evitarlo. ¿Era eso o tirar el teléfono? Y entonces lo dijo: tú siempre fuiste la fuerte, las fuertes no llevan la cuenta. Ahí estaba otra vez mi medalla, mi etiqueta de precio pegada a mí mientras mi cuenta se vaciaba. Si alguna vez has sido la persona que paga, la que arregla, la que está bien, cuéntame en los comentarios qué límite hubieras querido poner 10 años antes. Leo todos los comentarios y no olvides suscribirte a Hidden Empire Tales, porque estas historias de familias que se esconden secretos son las que más me escriben pidiendo más. La mía me esperaba en un juzgado 30 días después. Antes de decidir cualquier cosa fui a la casa. Marisol me llevó en su día libre porque yo todavía no podía manejar. 15 minutos desde el pueblo pasando el Silo y ahí estaba la Casa Blanca, los 2 árboles, las peonías de mi abuela creciendo locas en el porche como hacen a fines de mayo, y clavado en medio del jardín de mi madre como una bandera un cartel de venta. Próximamente nadie en casa. Claro, mi padre vivía en la casa de Mateo mientras montaban la venta de una casa que no era suya. Mi vieja llave todavía abría la puerta de la cocina, lo que te dice que nadie pensaba en mí en absoluto. Adentro la casa ya era medio fantasma, muebles movidos, cajones abiertos, las paredes más oscuras donde habían colgado fotos por 40 años, pero la cocina seguía siendo de ella, cortinas amarillas, la marca quemada junto a la estufa, el olor a café y canela todavía flotando después de tantos años. Me quedé ahí parada con piernas que apenas esa semana habían caminado un pasillo entero y dejé que doliera. Luego tomé la única cosa que había ido a buscar sobre el estante. Encima del cajón de las flores estaba la lata de recetas de mi madre, abollada, más vieja que yo y en la tapa con cinta adhesiva ya dorada por el tiempo, escrito para mis niñas. Me senté en su mesa, la abrí y encontré las tarjetas todas con su letra, manchas de grasa como huellas, y cerca del fondo un sobre que nunca había visto sellado con una sola palabra en el frente: Elena. No lo abrí, no sé por qué, me lo guardé en el bolsillo, tomé la lata en el regazo y miré ese cartel de venta por un largo minuto. Tranquilo, está bien, mamá, dije en voz alta. A nadie está bien. Luego llamé al abogado desde su mesa y le dije que presentara todo. La evaluación llegó primero 3 horas en un cuarto. Veis, nombra la estación, cuenta hacia atrás de 7 en 7. ¿Quién es el presidente? ¿Qué harías si olieras humo en tu casa? Respondí todo mientras mis manos doblaban y desdoblaban un pañuelo. La psicóloga preguntó al final si quería algo en el registro y le dije que escribiera que había pasado el mismo examen que mi padre nunca tuvo que rendir para gastar mi dinero en la audiencia. La jueza me miró por encima de los lentes un largo momento. Reconocí esa mirada porque yo la había usado. Ella me había entregado a mi padre en enero con buena fe y poco papeleo, y creo que ya olía lo que venía. Mi padre no apareció, mandó a un abogado joven que no puso ninguna objeción a terminar la tutela, ninguna. Muy de acuerdo. Y luego, casi en la puerta, preguntó si el tribunal realmente necesitaba una rendición de cuentas tan pronto, considerando el duelo de la familia. La jueza se quitó los lentes. Abogado, dijo, su cliente administró el dinero de ella ahora. Que muestre sus números. 30 días afuera en las escaleras del juzgado me paré bajo el sol de junio. Mujer libre, 36 años, dueña otra vez de mi propia firma, libre, pobre y a 30 días de descubrir exactamente qué haría mi padre cuando lo acorralaran. La acusación llegó el último día de los 30, presentada a las 4:51 de la tarde, que es cuando la gente presenta cosas que espera que nadie lea. De los casi $49.000 que habían salido de mis cuentas, los papeles de mi padre solo podían justificar como 10.500, el resto 38.400 flotaba en etiquetas y los 9.800 de marzo. Mi platito redondo finalmente tuvo cara. El investigador había encontrado una factura de
Equipo pagada por completo el 14 de marzo $9.800 la misma semana, la misma cantidad exacta. Mi curador, mi padre había tomado mis ahorros mientras yo estaba en coma y usado una parte para mantener encendidas las luces del taller de mi hermano y luego lo había escrito en el registro del tribunal como apoyo familiar relacionado con la recuperación de la paciente. Eso dejó de ser un asunto familiar el día que lo presentó ante un tribunal, me dijo el abogado. Esto es fraude. Fácilmente, y si quieres llevo todo el archivo a la fiscalía y hablamos de explotación financiera de una persona protegida.